Con nosotros es diputada de Unión por la Patria. La invitamos porque entiendo, no sé si usted, bienvenida, gracias por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. No sé si había visto esta entrevista y a partir de ahí le generó la motivación, pero vimos un posteo suyo en X presentando un proyecto, entiendo que es una iniciativa suya, pero que la acompañan otros diputados de Unión por la Patria para que el Congreso evalúe, no sé si junto con las Fuerzas Armadas, pero cuéntelo usted o el Ministerio de Defensa, si es sostenible o no es sostenible el plan de los F-16. Bueno, en principio, efectivamente, estuve motivada por la entrevista que dio acá, en esta misma mesa, quien es, el jefe de la Fuerza Aérea de la República Argentina, Valverde, porque lamentablemente no tenemos muchas ocasiones de poder tener un diálogo, digamos, cara a cara con los jefes de las fuerzas. Yo soy miembro de la Comisión de Defensa, soy vicepresidenta de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y muchas veces los citamos para conocer estas cuestiones de primera mano, y no hay posibilidades o permisos o a veces oportunidades de agenda puede ser. Así que a partir de la entrevista nos enteramos muchos pormenores que no teníamos. Por supuesto, la cuestión salarial es algo que nos viene ocupando hace mucho respecto de lo que está pasando con nuestras Fuerzas Armadas, que por cierto ha generado un fenómeno enorme que tiene que ver con las bajas, ¿no?, de las fuerzas, que creo que tiene íntima relación con el atraso salarial que se registra, que se computa de acuerdo al propio índice estadístico inflacionario del gobierno, en una pérdida de 80 puntos, ¿no?, porcentuales. Hoy el fenómeno del pluriempleo, la uberización que se llama de lo que es el fenómeno de las Fuerzas Armadas, también en las Fuerzas de Seguridad. Hoy hay precisamente una marcha, una manifestación por parte de las Fuerzas de Seguridad, también denunciando los atrasos salariales. Es un tema que claramente genera una disonancia cognitiva con después los otros anuncios que son muy importantes de recuperación de las capacidades logísticas de las fuerzas, de las responsabilidades que eso implica, de la sostenibilidad de los programas y de la capacitación y del recurso humano, el capital humano, que es parte elemental y fundamental también para hacer, digamos, virtuosas esas adquisiciones. Claramente hay un contraste que es inentendible, ¿no? Dijiste recién al pasar que el salario de las Fuerzas Armadas perdieron 80%. Claro, en relación a lo que es el propio reconocimiento inflacionario del gobierno. ¿En qué periodo perdieron el 80%? No, en este periodo. Hay un 200%. ¿Desde 2023 decís? Sí, efectivamente. Hay un atraso muy importante, que se traduce en la mayoría de los cargos. Un 70% de las Fuerzas Armadas y de Seguridad están por abajo de la canasta básica alimentaria. Bueno, es lo que esta es la realidad, ¿no? Sí, igual creo que hay que ser cuidadoso con los números, porque también hay que tomar los valores de referencia con cuidado, ¿no? Porque si agarramos un subteniente 2022 con un dólar, cambia mucho con qué dólar vas a tomar. Ahora, si lo tomas con un blue a 2022, el salario de un subteniente en ese año estaba alrededor de los $290, que es subteniente, digo, por tirar un piso de un oficial, ¿no? O sea, lo más bajo que puede ganar un oficial entrando a la carrera. Hoy en día se encuentra cerca de los $600. Obviamente que después está el aumento del costo de vida, pero también hay que entrar con mucho cuidado, porque si hacemos el cálculo en base al dólar oficial, obviamente que los ingresos parecen mucho mayores en ese momento. A ver, yo sin beneficio de inventarios voy a decir que el padecimiento salarial de las Fuerzas Armadas no es propio y exclusivo y excluyente de esta etapa. Ni nuevo. Ahora bien, en este momento hay un padecimiento y un sufrimiento mucho más acentuado, que se traduce también en el fenómeno de las bajas, que se traduce en la uberización o en el pluriempleo, que claramente desprofesionaliza la tarea de las fuerzas y contrasta o confronta muy fuerte con estos anuncios rimbombantes, que también tengo muchas cosas para decir. Yo celebro siempre la inversión en defensa. De hecho, soy autora de un proyecto dentro de Unión por la Patria. Voy un poco en contrasentido, nadando, en donde digo, un poco a propósito de también la lectura geopolítica y lo que está pasando a nivel mundial, soy partidaria de incrementar el presupuesto para la defensa en tiempo de paz a un 2% del PBI, sí, que sería lo razonable, no solamente para recuperar las capacidades, sino para fundamentalmente primero atender el tema de los atrasos salariales, ¿no? No hay posibilidades de pensar un sistema de defensa, un instrumento militar, si no pensamos en el capital humano, en el recurso más valioso. ¿Celebro los F-16? Sí, celebro los F-16. Convocamos oportunamente a un vicecomodoro, un comodoro que vinieron a dar el informe. Efectivamente, está también a disposición. Fue una agenda pública en el marco de una comisión de defensa. Le hicimos muchas preguntas que en algunos casos fueron satisfechas, en otros casos no. Hay mucha incertidumbre acerca de
escuchaba recién también la incorporación de los strikers, de los montos efectivamente que se van a erogar para adquirir ese material. Bueno, sí, respecto también de las cuestiones complementarias, de cómo van a ser, por ejemplo, en el programa de F-16 ya van cuatro decretos con carácter de secreto, que es lógico, es un tema confidencial, pero que también hacen imposible conocer de primera mano cuál es la situación real que está sucediendo, ¿no? Y cuáles son las condiciones. En su momento, quienes vinieron a dar el informe, por ejemplo, ponderaron un aspecto que tenía que ver con haber incorporado el programa F-16 en relación a otros, porque, por ejemplo, se iba a poder tener transferencia tecnológica en materia de componentes. Bueno, hace una semana conocimos un decreto que en materia de componentes dice, secreto militar, vamos a mandar componentes afuera, no podemos decir cuáles son, ni para qué tipo de reacondicionamiento, mantenimiento o actualización, precisamente porque tiene carácter de secreto. Pero Igual los comodoros y podemos hacer la vicecomodoros había aclaración. sido que los criterios, había sido un criterio para ponderar la elección de ese programa, ¿no? ¿Cómo es, Andrés? Igual sobre el decreto ese en particular tiene que ver con que en septiembre se hace el próximo vuelo de ferry de F-16 a Argentina. Para eso tiene que ir un Hércules que va con componentes que son parte de los F-16 y desde el punto de vista técnico es una exportación de material, por eso necesitan tener un resguardo de la información sobre el material que es de soporte para el ferry y para los aviones de vuelta que vienen para acá. Sí, eso es, puede hay una ser... explicación técnica que está clara en ese sentido. Sí, me parece que... ciertamente te escucho, como escucho otras voces autorizadas y escucho también permanentemente en la comisión a lo que podemos tener acceso. Pedimos decenas de pedidos de informe, no hemos tenido la posibilidad de conocer de primera mano por parte de los funcionarios ni cuestiones salariales, ni qué pasa con la obra social, ni tampoco con cuestiones puntuales que podrían tener carácter de reserva, incluso en el ámbito de la Cámara, porque tenemos esa posibilidad, digamos, de hacer una instancia reservada y poder acceder a esta información. No hemos tenido esa respuesta, hay bastante opacidad alrededor de esto. Discúlpame, una respuesta sobre qué con la cuestión Bueno, por salarial. ejemplo, vos decís de los Hércules, ¿no? Los H-130. En su momento, uno de los problemas que planteábamos nosotros, después de haber tenido varias reuniones técnicas, que habían sido observaciones que se le había hecho al programa F-16, era que el programa F-16 hoy no tiene capacidad de reabastecimiento en vuelo porque los C-130 no están adaptados para poder precisamente hacer esa operación. Sí. Bueno, en su momento, el Comodoro que estuvo reconoce que no estaba esa capacidad, que sí técnicamente había sido evaluada la posibilidad de adaptación, pero que todavía no habían definido eso. Por ejemplo, hoy tampoco conocemos en qué condiciones están los 13 C-130 que tenemos, ¿no? Lo hemos preguntado también en función de los cumplimientos de la campaña antártica. Hay muy poco acceso a la información en este momento. También tenemos el mecanismo de acceso a la información pública. A veces se demora, pero a veces llegan esas informaciones que no hacen más que ratificar... Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero... No sé, tuvimos la suerte de tener a tres de los jefes de la Fuerza Aérea. Estuvo el jefe del Ejército, estuvo el jefe de la Armada, Romay la semana pasada, bueno, y el propio Valverde. A Romay y a Valverde le preguntamos por la campaña antártica. Sí. De hecho, yo que no sigo los temas como Andrei, pero sí que estaba el rumor de si se podría hacer o no y cómo entra la cuestión presupuestaria. La verdad que respondieron a todos sin problema acá y me parece que también parte de que ahora conozcamos cuál es el salario, digo, para volver por ahí al tema más humano de la cuestión de 1.300.000, es porque el propio Valverde lo reconoce acá y lo cuenta, ¿no? Digo, me parece que eso es valorable porque no sé si en otro momento hemos escuchado... Creo que tu tarea periodística fue extraordinaria y ciertamente creo que Valverde, con todo el respeto que me merece, y entendiendo también el sistema a veces, digamos, expulsivo, que a veces es bastante común dentro de las filas de las fuerzas, trató, digamos, de derivar reconociendo y asumiendo que el salario estaba atrasado, pero finalmente lo admitió después de bastantes maniobras. Pobre, ¿no? Después hubo hasta rumores que peligraba su estabilidad en el cargo, ¿no? Hay cuestiones, sí, es que son cuestiones muy sensibles hacia adentro y hacia el interior de las fuerzas, lo mismo que está pasando con la obra social. Lo mismo que está pasando con IOSFA, que ustedes saben que se disolvió por un vaciamiento financiero que todavía tampoco ha tenido explicaciones. Pero yo lo que voy es que ni siquiera ellos tienen un salario. Digo, el otro día le preguntábamos a Romay, dijo que cobraba 3 millones. ¿Cuánto dijo? 3 millones y medio, más o menos. Sí. Por supuesto, y habló de la vocación, y yo lo valoro porque además yo soy esposa de un camarada, digamos, soy esposa de un soldado, y entiendo la cuestión vocacional, y también entiendo, digamos, el honor de quien viene acá a hablar en esos términos, con esa sinceridad y asumiendo esta situación tan crítica. Por eso, ¿cuál es el objetivo de ustedes con este proyecto entonces?
¿Cuál es el fin? No, el objetivo es que realmente se pueda restablecer lo que era el programa de, digamos, reestructuración salarial y jerarquización salarial de las fuerzas. Hace muy poquito también, creo que hace 10 días, salieron 2 decretos que eran para hacer, bueno, una especie de compensación mediante un bono único de 50.000 pesos. ¿Hay un estudio? ¿Hicieron ustedes algún estudio de impacto fiscal de cuánto de qué impacto tendría en las cuentas públicas un aumento? Porque también, ¿sabés qué me pasa? Lo escucho y digo, sí, un aumento salarial, 50.000 pesos suena poco, por supuesto. Bueno, si vos decís cobra 1.300.000, 50.000 pesos... es poco. Claro, pero ¿cuánto le tenés que aumentar para que ese salario se convierta en un salario acorde a la responsabilidad y el rol que ocupan? Por supuesto. Entonces, bueno, estamos tan lejos. Lo que pasa es que 50.000 pesos suena a cargada incluso. ¿Pero vos te acordás cuánto fue el bonus que le dieron a los médicos durante el gobierno de Alberto Fernández en la pandemia? También fue una cargada. Por supuesto. Sí, por supuesto. Y en la tercera cuota ni se la pagaban. Pero por supuesto. Entonces digo, obvio. Me da la sensación que todo suena chico, por eso pregunto, ¿desde la oposición se hizo algún estudio de impacto fiscal o de cuál debiera ser el salario básico promedio del cual arrancar? Pero digo que sea realizable, que sea que se pueda hacer, digamos. Bueno, yo creo que es absolutamente realizable porque, de hecho, digamos, el proceso de reestructuración salarial se había iniciado, lamentablemente se interrumpió. Después, respecto de este planteo, que también un poco fue el planteo del presidente, ¿no? En su momento, cuando hablábamos de financiamiento universitario, también de las cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, no sé si se recuerdan que él dijo, bueno, cada diputado que venga con una propuesta tiene que venir y decir desde dónde la va a financiar. Sí, cosa que, por supuesto, no es real, porque si yo no tengo acceso a todo lo que es, digamos, realmente el conocimiento de lo disponible, o sea, también, bueno, entiendo que están priorizando algunas cuestiones en relación a estas, como por ejemplo los servicios de deuda, por ejemplo. Ahora bien, en ese desafío que nos puso a los diputados, decir, bueno, digan de dónde van a financiar esto, hemos presentado muchísimos proyectos que intentan también incluso ser aprovechados mediante fondos específicos para otras cosas. Yo te puedo decir, mira, Maru, yo presenté hace muy poco un proyecto para, por ejemplo, darle productividad a las zonas adyacentes de las rutas, que sería una forma de poder recaudar el Estado. ¿Por qué no podría ir, por ejemplo, a jerarquizar los salarios de las fuerzas? Ahora, en realidad no es nuestra función, digamos, de legisladores, porque no tenemos el mapa completo para poder decir específicamente, bueno, ahora, esto fue realizable y yo lo que creo claramente es que se están priorizando otras cosas. El fenómeno de las bajas en las Fuerzas Armadas, que asciende casi a 19.000 hombres y mujeres, la verdad es que es un fenómeno... ¿En qué periodo? Ahora, sí, ahora. De hecho, bueno, lo ha dicho el propio también, digamos, ministro de Defensa. Es un fenómeno brutal que yo lo asocio íntimamente con el atraso salarial. Bueno, lo reconocieron también los jefes de la fuerza, que a veces se les hacía también lo difícil reconocen también. Que hay un sistema de rotación. Eso ha sido una discusión que se dio con Petri en su momento, se dio con Presti también ahora, que tiene que ver sobre todo, vos tenés mucha rotación dentro de las fuerzas. No, está bien, pero Romay dijo, a nosotros como jefe nos cuesta, les cuesta incentivar a la gente. Y reconoció que daban permisos para tener otros laburos. Nosotros no estamos queriendo completar el cuadro casi sin ningún regimiento. La verdad es que a eso también le contestan con, por ejemplo, bueno, lo que va a ser un programa que tampoco está muy definido, lo que es este anuncio del nuevo programa para la Armada, para rediseñar, reestructurar, cambiar la doctrina, que no sabemos bien de qué se trata, pero que claramente, por ejemplo, en la remoción de Punta Indio ya pone en crisis puestos de trabajo y lugares, digamos, que son puestos altamente calificados y especializados, ¿no? Por un lado, dan de baja un montón de aeronaves. No se dan de baja. La Superintendente Modernicé se van a dar de baja. No están operativos hace más de una década. Bueno, pero se van a dar de baja, o sea, no sé cómo van a disponer. Y hay un montón de técnicos, profesionales que hacían operar esas naves que están instalados en ese lugar y que hoy peligran sus fuentes de trabajo porque no saben si se van a mudar. Sí, no, efectivamente es así. No, o sea, lo que es la escuadrilla de exploración, la de patrullaje y lo que es entrenamiento y el taller es lo que se traslada toda Espora directamente. Sí, pero no el personal. O sea, hasta ahora incluso, haría un Jus Variandi que no sé cómo lo podrían solucionar, ¿no? Eso está aclarado. Porque tendrían que mudarse a Bahía Blanca. Sí, cosa que no está prevista hasta acá y hay mucha incertidumbre dentro de lo que es el personal civil y también el personal militar y bueno, y todo lo que son, digamos, el staff que hacen operar las aeronaves, ¿no? No, me parece que es re importante porque hay una cuestión que yo siento que
esos son temas que durante mucho tiempo no se tocaron. Entonces, está muy bueno que, por lo menos ahora en la discusión pública, sea desde el legislativo, en los medios de comunicación, se esté discutiendo cuestiones como los problemas salariales que tiene el personal, la pérdida de capacidades, la baja de los ingresos. O sea, hay un montón de temas que durante los últimos 20 años medio que no se abarcaron desde ese punto de vista. Entonces, excelente que se pueda dar esa discusión. Es muy bueno que haya interés en esto, porque además es un mundo que plantea, digamos, un auge de estos temas, porque claramente, como bien decía el Papa, estamos en una tercera guerra mundial en partes, y me parece importante también poder explicar didácticamente qué es lo que está pasando. Y en relación, por ejemplo, a lo que es la incorporación de los F-16, en particular, lo que tengo para decir claramente es que, bueno, si bien era una alternativa que estaba ranqueada, de hecho, también por parte de la gestión anterior del Ministerio de Defensa, yo considero que, bueno, que obviamente el mundo ya está en la etapa de los F-35, ¿no? Llegamos tarde. No, bueno, por eso, estamos Pero no comprando tenemos aviones. una capacidad. Estamos comprando aviones. No podemos ni con los F-16. Estamos comprando aviones de 40 años de antigüedad. Pero es mejor que lo que teníamos, ¿no? No teníamos nada. Y bueno, por eso. O sea, nosotros habíamos perdido la capacidad supersónica cuando desactivamos los Mirage. Ahora bien, la realidad es que también es cierto, dentro de esa cuestión objetiva, que optamos por un programa que son aviones que ya estamos pensando en la media vida. Estamos pensando, bueno, un avión que ya está superado ampliamente por otro avión que es el F-35. De hecho, Dinamarca descarta el F-16. Descarta, en estos términos se dice, nosotros incorporamos ese descarte de Dinamarca y va al F-35. Nosotros estamos planteando, por ejemplo, nuevas amenazas, por ejemplo, y en la doctrina del Escudo de las Américas, que Argentina habló, por ejemplo, de la lucha contra el narcoterrorismo con los F-16, los F-16, a diferencia de los F-35, no tienen capacidad de sustentación en vuelo a digamos, velocidades, como uno va, por ejemplo, a pretender perseguir una aeronave que transporta, por ejemplo, drogas. Un F-16. Claro, un F-16 no tiene sustentación en vuelo bajando, reduciendo la velocidad. Sí el F-35. O sea, su modernidad también tiene que ver con esa nueva amenaza de persecución de lo que es el narcoterrorismo, que le llaman quienes abonan a esa nueva mirada, digamos, extendida al plano de la defensa. No aplica para eso. Tenemos que cerrar, pero lo querés aclarar porque no estás de acuerdo. No, porque me parece relevante. O sea, cuando hablamos de los F-16 estamos hablando de lo que es el caza de cuarta generación más producido hasta el día de hoy en el mundo. Más de 4.000 aeronaves operadas en más de 2 docenas de fuerzas aéreas del mundo, que hoy en día, por ejemplo, Ucrania los está utilizando para combatir a la Fuerza Aérea Rusa. Y son incluso de modelos anteriores a los que compramos del mismo proveedor, o sea, que vinieron de Dinamarca en este caso. Entonces, me parece que es muy relativo hablar de la obsolescencia del medio en ese contexto. El F-35 no es una aeronave que se esté usando en ninguna parte del mundo para hacer intercepción de vuelos a baja cota o a baja velocidad. En todo caso, eso hoy en día es algo que las fuerzas aéreas de la región, incluso Estados Unidos, tratan de delegar en otro tipo de aeronaves. El ejemplo de ello es Brasil, que viene dedicando el empleo de supertucanos a ese tipo de tareas de interdicción. Entonces, me parece que ahí el análisis sobre las cualidades o ventajas y desventajas del F-16 hay que ser sumamente cuidadoso porque hay un aspecto técnico que justamente Sosa y Yacaglia pudieron explicar en detalle cuando se presentaban ante la Comisión de Defensa, porque aparte ellos tuvieron todo un trabajo metodológico de fondo que permitió llegar a la conclusión de que el F-16 era superior a las otras ofertas que habían disponibles en ese momento, más allá de la decisión política que se podría haber tomado desde la administración anterior o la actual. Entonces, para agarrarlo con pinza al tema de los F-16, porque ahí, desde no el punto de sirve vista técnico, para esa hipótesis de conflicto planteada desde el Ministerio de Defensa actual y también el que sostenía Petri, digamos, en relación a lo que llaman la lucha contra, digamos, el narcoterrorismo, por esta cuestión, digamos, técnica. No digo que no sirve para otras cosas, yo siempre digo recuperar capacidades está bien. No soy, digamos, partidaria de la indefensión como algunos, digamos, romantizan la defensa y no van hacia, digamos, concretar la recuperación de las capacidades. 40 años interceptando aviones desde el narcotráfico en Venezuela. Bueno, el mundo va hacia los F-35. Nosotros vamos hacia los F-16, digamos, que acaba de descartar Dinamarca, se los compramos en un acuerdo con Estados Unidos, igual que los Stryker, que digo, 235 Stryker, bienvenidos sean. Ahora también, históricamente, digamos, la infantería de Marina, digamos, que priorizó siempre los Oruga por una cuestión de nuestra realidad territorial. El ejército, digamos, no la infantería marina.
Perdón, bueno, en este caso sí, bueno, la infantería marina también usa los orugas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos zonas pantanosas, necesitamos anfibios, necesitamos, por ejemplo, para nuestra principal hipótesis de conflicto, que Pero es los strikers la se única, compran- que es Malvinas, por ejemplo, necesitamos un reabastecimiento en vuelo que hoy el F-16 no tiene. Pero los strikers Malvinas se hoy no compran en base a una decisión técnica del ejército de hace 20 y pico de años. ¿No? O sea, hace 20 y pico de años el ejército dijo, necesitamos una brigada que sea móvil sobre ruedas para reemplazar los M113 a Oruga que usaba la 10ª brigada. Hay una decisión técnica de fondo, porque incluso las otras opciones que se evaluaron con la opción china de los BN1 también eran vehículos sobre ruedas. Entonces, obviamente, Infantería Marina va a cambiar, hay unidades que van a continuar con orugas, pero cuando hablamos de la 10ª brigada y hablamos de la Fuerza de Despliegue Rápido, es porque lo que quiere el ejército hace 20 y pico de años es poder desplazar rápidamente, y eso lo puedes hacer sobre ruedas, una brigada con las Fuerzas de Despliegue Rápido en cualquier parte del país. Entonces, también, insisto, hay un montón de cosas como los F-16 que hay un fundamento técnico del trabajo que llevaron adelante las Fuerzas Armadas y después obviamente pueden incidir los elementos políticos, pero ahí atribuirle una carencia técnica al striker me parece que dificulta. No digo que tiene una sé carencia. que están muy apasionados con el debate. Lo agradezco y lo valoro porque entiendo que los dos, Andrei sabe mucho sobre lo que estamos hablando. En definitiva, me parece que entre lo deseable y lo posible, ojalá pudiéramos comprar F-35 en vez de que si apenas podemos comprar los F-16 y el que los va a manejar cobra un palo 300, qué sé yo. Argentina. Igual, Y si se le proponemos pena, comprar no se apena, por F-35 eso me digo. sumo, ¿eh? Yo no tengo ningún problema. Me Salvo parece militar, que el F-35 es de el cabeza. camino, y sí me parece muy relevante que podamos hablar de estos temas en los medios públicos, que para el peronismo no sea un tabú y que Fuerzas Armadas y salarios, condiciones, equipamiento, logística, sea un tema de interés nacional, porque en definitiva tiene que ver con el lugar que ocupamos o que queremos ocupar en el mundo. Así que, perdón. Muchas gracias por el espacio, nos quedamos ahí, bueno, La ya sigue- lo tomaremos en un otro café, momento lo diremos. ya Pero seguiremos. además, digo, para el peronismo original y real, somos hijos de un militar. Así que Eso está muy Hay un peronismo original, Hay bueno. un peronismo, claro, auténtico, que nunca le tuvo, al contrario, siempre tuvo una visión muy clara de lo estratégico que es tener una autonomía en materia de defensa, desde ya que sí. Muchas gracias, Propato, por haber estado Gracias. acá. Agustina Propato, diputada nacional de Unión por la Patria, hablando sobre los F-16 y los salarios de las Fuerzas Armadas, ahí en un debate muy interesante.